Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy tenemos un invitado de lujo en el estudio, el doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, para platicar de los 3 años del COVID-19. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Luis, y a Telesur. Es un gusto. Doctor, este 27 de febrero se cumple el 3er aniversario del primer caso de COVID en México. Ustedes son una institución de referencia. El mundo de las enfermedades respiratorias, o de lo que se creía que eran enfermedades respiratorias, necesariamente resumió hacia ustedes. ¿Esperaban algo así? Sí, efectivamente, nosotros somos un centro de referencia de atención de casos graves, complicados o de difícil control de todo lo que es el campo de la medicina respiratoria. Y entre todas esas, bueno, pues están las enfermedades infecciosas. Y bueno, sí esperábamos que algo así podría suceder. Ya había una experiencia previa desde el 2009 con la influenza, que fue una pandemia, no de las mismas dimensiones, y el INER fue uno de los protagonistas en la atención de enfermos graves. Y cada año, en la temporada invernal, que aumentan los casos de influenza, pues el instituto recibe un número importante de pacientes y tenemos que hacer una serie de ajustes dentro de la institución para dar cabida a la atención de estos casos graves de influenza. De tal manera que teníamos cierta capacitación para movilizarse ante una situación sanitaria. ¿Qué pasó con esta pandemia de COVID-19? Bueno, cuando a finales del año 2019 se veía que en China empezaba a haber estos casos, y después, en la medida que fuimos teniendo mayor información, no solo el INER, todo el sector salud, el número de casos importantes, la gravedad y de que era claramente contagiosa, pues nosotros desde la primera semana de enero se empezó a trabajar para analizar esa situación e ir nosotros pues planeando el trabajo institucional si la infección llegara aquí a México. Así que todo el mes de enero, pues ya a través de un grupo que comentaré más adelante, empezamos estos trabajos y pues sí esperábamos algo así, pero nunca nos imaginábamos de la magnitud que íbamos a vivir. ¿Podemos hablar de que se trata de una epidemia del tamaño de lo que en su momento fue la gripe española, o estamos hablando de una cosa completamente diferente? Todas las epidemias tienen un gran impacto, ¿no? Muchos enfermos, eh, aumento en las defunciones, desafortunadamente, aumento en los costos en salud, saturación de los sistemas de salud. Eso pasa en estas pandemias. Y si bien la otra pandemia pues tiene más de 100 años, pues hoy el número de población somos más, las formas en que transitamos en el mundo pues se han facilitado, y entonces eso hace que este tipo de enfermedades tan contagiosas pues puedan circular de un continente a otro, de un país a otro, y yo creo que esto es de otras dimensiones, ¿no? Tan así que todavía no terminamos. Todavía a 3 años de distancia seguimos. Ustedes tuvieron que convertir el instituto, que es también un instituto de investigación, en un verdadero campo de batalla, ¿no? Transformarlo, reconvertirlo. ¿Cómo fue esa labor, doctor? Sí, sí, es exactamente lo que hicimos. Lo primero que hicimos durante el mes de enero de hace 3 años, del año 20, fue integrar un comité de enfermedades emergentes, un grupo multidisciplinario que estaba y está conformado por 64 personas de diferentes campos de la medicina respiratoria, de áreas de apoyo y áreas administrativas. Y entonces lo que decidimos fue en un principio sesionar todos los días a las 12 del día, eh, tratando de establecer la estrategia de cómo íbamos a trabajar. Eso lo hicimos desde enero. De tal manera que nos preparamos no solo para la atención médica, para el equipamiento, el número de plazas, la disposición de reactivos en los laboratorios,
cómo nos íbamos a mover dentro del instituto, si había casos contagiosos, quiénes iban a estar al frente de la atención, quiénes no se iban a acercar a las áreas de riesgo, cómo iban a ser los procesos administrativos pues para ese cambio institucional. En fin, fue todo un cambio de la forma de trabajo y así fue como nos empezamos a preparar. En urgencias, conforme iban llegando los casos para atención, pues nosotros siempre esperábamos que cualquier día fuera el primer caso. Y además, pues en una situación en la que en la temporada invernal, en febrero, pues llegan muchos casos con enfermedades infecciosas del aparato respiratorio. Entonces, destinamos un espacio, un consultorio, para atender todo aquel caso que pareciera, que pudiera ser sospechoso de una infección, y el personal atendía esos casos con todo el equipo de protección personal, porque pues podía ser desde una gripa o una bronquitis aguda hasta a lo mejor ya ser el primer caso de COVID-19. Y así se atendían muchos pacientes, se iban tomando pruebas diagnósticas, por supuesto, hasta el 27 de febrero del 2020, en donde en aquella tarde llegó el primer caso a urgencias, un hombre joven que venía de Europa, de una convención en Italia, y vino y llegó con síntomas respiratorios a México. Y él decidió acudir al INER. Cuando se interrogó, bueno, pues en esa convención que había cientos y cientos de personas, era un evento internacional en Italia, pues había estado en contacto con lo que él le llamó la atención, con gente que estaba enferma, tosiendo, ¿no? Estornudando, incluso orientales. Y bueno, él pensó que a lo mejor en su regreso, pensó que a lo mejor podría venir contagiado y efectivamente se confirmó. Afortunadamente no tuvo una forma grave, pero todos lo tuvimos como primer caso, lo tuvimos hospitalizado en vigilancia. Hay que recordar que esta era una infección nueva, tampoco sabíamos mucho el comportamiento, cómo iba a ser en cada caso, y pues mejor en ese primer caso lo mantuvimos aislado pocos días hasta que pudo irse a su casa. Y ya de ahí, bueno, ya vino una cadena de contagios en la ciudad, en el país, y pues empezaron a llegar los pacientes. Así, entonces nosotros nos organizamos, hasta el día de hoy llevamos más de 380 reuniones de este comité de enfermedades emergentes, eh, y no hemos dejado de analizar la situación día a día. Y obviamente pues ya con esa organización pues se dispuso por nuestras autoridades de salud que el INER iba a ser el centro de atención de casos graves. O sea, el criterio de ingreso a hospital en el instituto era tener COVID confirmado a través de una prueba de PCR, neumonía demostrada en una tomografía de tórax e insuficiencia respiratoria demostrado por la medición de oxígeno en sangre. Entonces entraron siempre con nosotros los casos más graves y complicados, de tal manera que nos convertimos en una terapia intensiva. ¿Y su índice de mortalidad a qué niveles llegó, doctor? Porque llegaban allí los que no podían llegar a otro lugar, los que estaban ya más graves. Sí, llegaban casos muy graves, ya sea de manera espontánea o ya referidos por algunos otros centros hospitalarios. Los casos que no tenían esos criterios de gravedad, nosotros los referíamos a otros centros hospitalarios que ya se había acordado que no iban a atender ese tipo de gravedad de casos. Entonces nosotros nos fuimos quedando con los casos más graves, y esto nada más para que puedan tener una idea, pues muchos de estos pacientes a los pocos minutos que llegaban a urgencias se estaban intubando. Es decir, colocar ese tubo adentro de las vías respiratorias en la tráquea para conectarlos a la máquina de respiración, el ventilador. Ya desde el servicio de urgencias nosotros teníamos un número importante de intubados, que después los teníamos que estar movilizando a las áreas de hospitalización, haciendo el esfuerzo de siempre tener camas disponibles en el servicio de urgencias. Entonces, obviamente, con esa gravedad de enfermedad y que pues llegan ya complicados y que otras enfermedades que padecían pues se descontrolaban, sí, digamos, la mortalidad que se tuvo por COVID fue alta, y cuando yo digo alta es comparado con lo que siempre veíamos del resto de enfermedades respiratorias. Para nosotros en el INER una alta mortalidad pues era el cáncer pulmonar, la fibrosis pulmonar,
alrededor de un 10%, 15%. Y nosotros en COVID tuvimos el 30%, pero bajo estas condiciones de gravedad de los pacientes. Nosotros hasta la fecha hemos atendido más de 4.500 pacientes mil pacientes con COVID, y tenemos 1.300, alrededor de un poquito más de 1.300 defunciones. Es difícil decirlo, pero aún con la gravedad de los casos y con esta mortalidad, en términos sanitarios los resultados de la atención son buenos, porque pues quizá en muchos centros hospitalarios la mortalidad llegó a ser hasta del 100%. Hasta del ¿no? 100%. Y aquí el grupo multidisciplinario pues lo hizo de maravilla. Ustedes se toparon con un país enfermo de diabetes, enfermo de hipertensión, con muchos lastres que afectaban la enfermedad. ¿Sí fue un peso muy grande en el tratamiento del COVID? Sí, sin duda. Digo, hoy ya lo sabemos en todo el mundo, pero al principio no sabíamos qué condiciones, estos pacientes llegaban en condiciones muy graves y qué otras condiciones podían agravar su situación. Es lo que nosotros llamamos con factores de riesgo, no solo para el contagio, sino para el desarrollo grave de la infección. Y precisamente, digamos, los 3 padecimientos en nuestro país, pero así es en todo el mundo, que más se demostró como factor de riesgo de infección y de desarrollar gravedad, eran la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la obesidad. Y desafortunadamente, pues esas 3 enfermedades en México pues, son de las más importantes. Entonces estaban todas las condiciones dadas para que pues, hubiera muchos pacientes graves. ¿Le parece, doctor, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí, con gusto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre los 3 años del COVID en México con el doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Doctor, aquí platicando fuera de cámaras, nos decía que acabaron construyendo un hospital de campaña, ¿se llama? De campo. De campo, dentro de las mismas instalaciones. Sí, porque, digamos, todas nuestras camas las convertimos a terapia intensiva. Eso significa que cada cama del instituto pusimos 200 camas a disposición de pacientes. Tenían ventilador mecánico para la respiración, tenían monitor de signos vitales, bombas de infusión, que son máquinas para pasar medicamentos de forma exacta, y teníamos el suficiente personal, porque hubo una contratación masiva de personal. Aún así, con ese número de camas, pues siempre tuvimos mucho apoyo por todos lados, y uno de ellos fue de la Cruz Roja Mexicana, quien se acercó con nosotros para ver cómo podían trabajar con nosotros, apoyarnos, y ellos instalaron en uno de los estacionamientos del INER un hospital de campo. Como bueno, yo creo que prácticamente todos nosotros hemos visto en programas, en películas de estas de guerra, que son pues unas carpas grandes, y eso fue especiales, ¿no? Estos hospitales se instalan en zonas de desastre, se pueden instalar en la montaña, son hospitales temporales. Y se instaló un hospital con 5 carpas. Inicialmente pensábamos que podría ser para atención de muchos pacientes, pero decidimos convertirlo en una terapia intensiva. Entonces teníamos entre 14 y 17 camas con todo el equipamiento de terapia intensiva, y eso, bueno, nos permitió desahogar de manera rápida, porque estaba pegadito al área de urgencias respiratorias, y nos permitía desahogar la unidad de urgencias y mantener el tratamiento de cuidado intensivo de los pacientes. La verdad fue extraordinario. Este hospital lo tuvimos más de 2 años, se instaló en mayo del 2020 y se retiró en octubre del año pasado. Estuvo más de 2 años. Cuando nosotros exploramos un poco cuánto duran estos hospitales, se hacen en Canadá. Y la experiencia que ellos tenían era de 12 meses.
Y de nosotros duró más de 24. Claro, tenía mantenimiento, como cualquier instalación de hospital, pero eso ayudó a mucha gente. Me imagino. Doctor, en otras instituciones médicas el personal sanitario se contagió. Eh, Era a veces inevitable con la magnitud de los enfermos, las dificultades para tener equipo de protección. ¿A ustedes cómo les fue? Sí, también hubo contagios. Nosotros viendo que en mayo del 2020, cuando empezaba ya un incremento importante de los casos, los contagios, y nosotros íbamos, nuestro personal iba a estar expuesto al virus, decidimos, se inició un par de meses antes, desde marzo, una campaña, un programa de capacitación a todo el personal del instituto. Desde los que iban a estar, obviamente, en contacto con pacientes, hasta los que no íbamos a estar, pero que estábamos dentro del instituto. Y ese programa de capacitación era entender qué era el virus, cómo se transmitía, cómo se contagiaba, cómo se podía uno proteger, y los que iban a estar en primera línea, cómo tenían que utilizar su equipo de protección personal. Entonces la gente tuvo capacitación. Luego implementamos una unidad de medicina ocupacional dentro del instituto, porque quienes iban a enfermar, nosotros tenemos ISSSTE como servicio como seguridad social, pues los enfermos tendrían que acudir al ISSSTE, pero el ISSSTE también estaba pues en lo mismo, entonces pues mucha atención se cerró a otras enfermedades. Entonces nosotros decidimos con nuestro mismo personal médico y de enfermería implementar una unidad de medicina ocupacional de tal manera que nuestros trabajadores los diagnosticaban, quienes tenían síntomas tenían que acudir a un sitio que se abrió para eso, para atenderlos, se hacían las pruebas, se diagnosticaban, se vigilaban, se les daba su incapacidad interna y para regresar se les volvió a hacer la prueba, ¿no? Entonces, bueno, fue un éxito porque teníamos un control total de la salud de nuestros trabajadores. Y sí, a pesar de los cuidados, pues hay gente que se contagió de nuestros trabajadores. La mayoría del contagio era fuera de la institución, lo que se llama transmisión comunitaria. Pero tuvimos casos de transmisión hospitalaria a pesar del uso del equipo de protección personal. En total, nosotros tuvimos 39 trabajadores hospitalizados, graves, incluso intubados, y cero defunciones de personal activo hasta la fecha, de una plantilla de casi 3.700 trabajadores. Se puede decir sin exagerar que Magnífico. Fueron ustedes modernos héroes. No estoy exagerando, o sea, el personal sanitario puso ahí el cuerpo, la vida, la de sus familias. Era una actividad muy riesgosa, ¿no? Estaban en una guerra. Sí, sin duda. Y yo pienso que todo el sector salud hizo su máximo esfuerzo, más allá de los temores, por supuesto, de los miedos, del agotamiento físico y mental de estar tanto tiempo ante una situación de gravedad, del estar encerrado en horas dentro de esos equipos de protección personal que no podían ni tomar agua ni ir al baño, porque pues, es todo un proceso de vestirse y desvestirse, por lo menos 8 horas ahí. O sea, la gente quienes estuvieron en contacto directo con pacientes, pero también quienes no estuvieron, finalmente fueron el apoyo para que ellos pudieran estar y tener todo lo que se requería para la atención. Eso también pues, es igual, del mismo valor. Entonces yo pienso que todo el sector salud tuvo una labor titánica y bueno, eso creo que muchos lo reconocemos. ¿Y diría usted que los pacientes, sus familiares, la sociedad reconocen este esfuerzo de los médicos, las enfermeras, los camilleros? Sí, yo pienso que sí. Hubo pocas expresiones aquí en México de rechazo al inicio al personal de salud por el miedo de que nosotros éramos, digamos, un medio de contagio. Y eso en prácticamente todos los países sucedió. Aquí sucedió, afortunadamente, en pocos casos. Yo pienso que la población fue entendiendo mejor la enfermedad, fue entendiendo mejor el trabajo y el esfuerzo que hacía el personal de salud
y yo sí estoy convencido que terminaron reconociendo ese gran trabajo que hicieron. Nosotros en el caso del INER tenemos múltiples expresiones de agradecimiento de gente que llegó muy grave, casi con pocas posibilidades de sobrevivir, y que salieron adelante, se fueron a su casa, se rehabilitaron, regresaron a su trabajo, y pues nos hacen llegar cartas, mensajes, carteles, correos de lo que fue su vivencia y pues de lo agradecido que están con la gente que los atendió. ¿En qué momento comenzó usted a ver la luz al final del túnel? Porque hubo eh, unos meses en donde parecía que la tormenta no menguaba. Sí, bueno, el 20 fue muy difícil porque además no conocíamos tanto de la enfermedad, no había medicamentos, los antivirales que ya hay ahora para casos graves, no había vacunas. O sea, el 20 como que uno se sentía muy desprotegido y desconocía. En 21, en el año 2021, bueno, ya nos empezamos a vacunar, empezaron a surgir las vacunas, conocíamos ya factores de riesgo, comportamiento de la enfermedad, el papel de la protección personal, pero digamos, fueron los 2 años más pesados. Y yo diría que todavía fue muy difícil para nosotros el primer semestre del año pasado. Ya empezamos a ver la luz, como dices Luis, en el segundo semestre del año pasado. Pero hoy en día el INER, desde el 27 de febrero del 2020 al día de hoy, febrero del 2023, no hemos dejado de tener un solo día con atención de pacientes hospitalizados de COVID. A la fecha tenemos 20 pacientes hospitalizados, pero llegamos a tener 200 al mismo tiempo y de ellos 150 intubados, ¿no? Ahora el día de hoy tenemos 20 pacientes COVID y de ellos 8 intubados. Y todo lo demás ya es de otras enfermedades respiratorias. Regresamos a esa normalidad, pero estamos todavía, digamos, de una manera híbrida. ¿Hubo una diferencia significativa en los contagios y en la gravedad de las enfermedades a partir de la vacunación? Sí, claro. Por supuesto que creo que todos estamos convencidos de que la vacuna nos ha protegido mucho. O sea, cumplir el esquema de vacunación, no hay duda que ha hecho diferencia. Los casos disminuyeron, eh, gente que se vacunó y que antes llegaban previamente sanos y que se contagiaron y enfermaron gravemente, pues esa gente sana ya vacunada, pues prácticamente disminuyó notoriamente el número de casos enfermos con esta situación. Más bien lo que ya se sigue viendo, pues son quien tiene factores de riesgo, personas, pues la edad cuenta, o sea que estamos en riesgo, las enfermedades asociadas, estas de factores de riesgo que mencionábamos hace unos minutos, es lo que vemos ahora, esas personas a pesar de la vacunación. Por eso uno dice, las medidas de protección hay que mantenerlas, esas ya se deben de mantener permanentemente, ¿no? Cómo toser, cómo estornudar, el uso de cubrebocas en algunos lugares de mucha gente, en espacios cerrados no bien ventilados, evitar el autorrecetarse, acudir con el médico para que pues, se haga la evaluación más precisa. En fin, todo eso que ya aprendimos, por supuesto que nos va a seguir ayudando siempre. ¿Fue muy difícil conseguir las vacunas? Bueno, no la conseguimos cada institución. Fue un programa nacional que el gobierno, la Secretaría de Salud, implementaron el programa y nosotros nunca tuvimos vacunas, ningún hospital, ningún centro. Todo era bajo una programación de, por ejemplo, en el caso del INER, cuántos trabajadores éramos, y ese fue el número exacto de vacunas que nos dieron y se subía la información a una plataforma especial de registro y digamos había un control total de la administración. Tenerla en otros lados, pues no, eso no pasó en México. Pero, digamos, alrededor del asunto de las vacunas se vio la desigualdad y el poder de algunos países. Estados Unidos concentrando vacunas que todavía no utiliza y los países africanos sin acceso a ellas. Nosotros como país nos pudimos mover en Sí. la posibilidad de acceder a las que se necesitaban.
Sí, la verdad es que yo creo que los millones de dosis que se pusieron a disposición de la gente protegieron a la mayor parte de la población. Y la otra, pues tuvimos una amplia variedad también de vacunas, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso ayudó también para mitigar ese descontrol que había al principio, ¿no? Con tanto enfermo. ¿Y la salud mental? ¿Qué han observado ustedes Terrible. después de 3 años de encierros, duelos sin resolver, Sí, sí, sí. incertidumbres? Sobre todo en la etapa, en los primeros 2 años, el personal de salud sufrió, porque no es fácil ver que llegan a ver tantos y tantos pacientes graves, tanta gente que se muere, y hubo muchos problemas de ansiedad y depresión. Después empezamos a soportar mejor esto, se tuvieron que implementar grupos de atención de salud mental, y bueno, pues a la fecha no es algo de lo que uno se reponga, porque pues todos tuvimos pérdidas, no solo en los hospitales con nuestros pacientes, sino de gente cercana o familiares que eh, pues eso es muy difícil de reponerse, de aceptar. Pero bueno, creo que hoy en día estamos mejor todo el mundo en ese aspecto. Para terminar, doctor, ¿estaremos cerca del fin de la pandemia? ¿O Sí, son buenos deseos? no, yo pienso que sí. Digamos, ya como pandemia, la infección se va a quedar y se volverá endémica. O sea, habrá temporadas en que haya picos, probablemente la temporada invernal, como influenza, como todas las infecciones respiratorias, y pues habrá que mantener programas de vacunación, habrá que mantener una serie de cosas, pero aprenderemos a vivir con este tipo de infecciones, como lo hemos hecho más recientemente en nuestra memoria, como el caso de la influenza. Doctor, muchísimas gracias por contarnos esta travesía, aventura y epopeya. Siempre con mucho gusto y gracias por la invitación. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur.